Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe, Ñande Upucuepu, por como siempre, visitando a las familias, a los matrimonios que nosotros conocemos bien, nuestros padres, nuestros abuelos, bisabuelos, en fin, todos los que ya han sembrado dentro de nuestra iglesia, de nuestra sociedad, de nuestra nación, cosas tan lindas y también que supieron transmitir y siguen transmitiendo a sus hijos, a sus nietos, bisnietos, en fin, todos los que venimos después de ellos. Y hoy estamos visitando, ¿hacia dónde va? Estamos hacia Trinidad. ¿Cómo se llama este lugar? Niño Salvador del Mundo es este lugar, Trinidad. Y entonces, al visitar a esta familia, lo primero que hacemos es conocernos un poco. Así que siempre comenzamos nosotros con las damas. Así que queremos saber un poco tu nombre, si podés presentarte y vamos a ir conociéndote. Yo me llamo Leonarda Beatriz Benítez de Ayala. Y tengo 72 años. 72 años. ¿Y vos dónde naciste, Beatriz? Yo nací acá en Asunción. Aquí en Asunción. Sí. ¿Qué barrio naciste? Y acá en Trinidad. Aquí mismo luego. Sí, acá o sea en que vos barrio. Ya, sí, 73 años, entonces eres Iguaponaina. Sí, exactamente. ¿Y cuántos hermanos eran, Beatriz? Nosotros éramos 7, pero 7 uno ya falleció. ¿Luego qué número en la familia de los hijos? El quinto. El quinto. Sí, Ya. Sí. Entonces ya casi me dio la última. Sí, exactamente. Y soy maestra jubilada. No me digas. Sí. Ya. ¿Y dónde estudiaste, Beatriz? Nuestra Señora de la Asunción, formación docente. Eso es sobre Venezuela. Sobre Venezuela. Ahí estaban las hermanas, ¿verdad? Exactamente. Tenían la parte de la formación. Sí, ahí. Pero ustedes creo que hacían ya desde el cuarto, quinto y sexto curso, ¿verdad? No, ¿O era aparte? Segunda promoción de formación docente. Ya había formación docente. Ya había formación docente. Claro. Sí, y hace mucho que me jubilé. Que te jubilaste. Sí, ya. hace mucho ya. Y cuando salías ahí con la formación docente, después, ¿qué enseñaba? O sea, y yo enseñaba en el Colegio Técnico Javier con los jesuitas. Mira un poco. Estuve 32 años ahí enseñando. Mira un poco. Y después enseñaba. ¿Y qué era? La parte de la escuela. La parte de primaria. La parte de primaria. Después enseñé. ¿Y en qué grado estuviste así de la primaria? Más la primera parte de inicial, primer grado, segundo, tercero. Tenías que ser muy dulce entonces, sí. Por eso que vos y enseñar a los niños a leer y a escribir y realmente. O sea que tenés muchísimos alumnos. Sí, y todos grandes, mayores que ya están todos acá en la parroquia, ya son todos. ¿En serio? Ya están muchísimos. O sea que tenés ya los hijos de los alumnos. Exactamente. E incluso no sé si ya nietos ya sube. Sí, exactamente. Ahí en la parroquia están todos los que trabajan, también. Que ya eran mis alumnos. Qué bien. Sí. Bueno, vamos a seguir conociendo un poco. ¿Y tus padres cómo se llamaban? Y mis padres es Bienvenido Benítez y Felipa Rotela de Benítez. ¿Y ellos de dónde eran? Ellos son de Yutí. Vinieron cuando el cuarto hijo, cuando ellos nacieron, vinieron a Asunción, ahí en nuestra casa. Vos sos la quinta, o sea, la primera en nacer aquí. Exactamente, yo fui la primera que nací acá. En Asunción, sí. de Yutí. De Yutí. Pero solían ir después o nunca más se fueron. Sí, nos vamos, hasta tenemos ahora. terrenos ahí. ¿En serio? Compraron. Compraron, pero después compraron otra vez. Después compraron, sí. Ya. Tus padres cuando vinieron habrán vendido todo. Vendieron todito. Ya. Sí. Y sí, era la forma como uno podía venir hacia aquí, ¿verdad? Exactamente. Todo cuando venía con toda la familia. Bueno, vamos a conocerle a tu señor esposo. Gracias por recibirme aquí en su casa también, ¿eh? Bien, gracias. Yo soy Edilberto Ayala Jiménez. Tengo 72 años. Nací acá en Asunción, acá en Capitán Lombardo y Sacramento. O sea que era medio vecino de usted. A 5 cuadras nomás estábamos. 5 cuadras. Somos una familia numerosa, 9 hermanos. 9 hermanos. 9 hermanos. Yo soy el segundo. Ya. Yo soy el segundo.
y prácticamente toditos nacimos en la casa. En la casa. En la casa. Sí, sí, con sí, sí. una partera, una empírica, vamos a decir. Y así luego antes Sí. era, ¿verdad? O sea, 9 hijos. 9 imagínate. hijos. ¿Y tus padres de dónde eran? Y eran de acá Daniel? nomás también. Ah, de Era aquí acá nomás también, o sea, Mi padre nació a 2 cuadras de acá. no me digas. Es hija de Marcelina Román. Y mi abuelo es Felipe Ayala, que falleció en la guerra del Chaco. Ah, mira. Y mi abuelo materno era Rafael Jiménez. Y la abuela era Vicenta Colmán. Entiendo. Estaban ahí también. Y todos cerquita eran de esta zona. de esta Todos zona, de porque su casa de mi abuelo materno estaba en Lombardo y Sacramento, y nosotros al costado. Al costado. Sí. Bueno, ¿y dónde se formaron así? Ya que son de todas. Ya, la iglesia de la Trinidad ya estaba, porque eso ya Estaba, de Carlos sí, Antonio López. También. Eh, Estaba ya, Trinidad y Recoleta. Ah, Recoleta Recoleta también, los dos. Sí. Y yo empecé la primaria acá en la escuela Emilio Ferreira. El 4º grado creo que hice en un colegio acá cerquita que terminó, se llama Ave María. Ah, mira un poco. Y después pasé en el 1º y 2º curso hasta el 3º también en el mismo colegio religioso donde Ya. nos formábamos. Y la catequesis teníamos ahí con el padre Queiroz No me diga. Ah, y Teníamos. él era luego, Era- párroco, creo que en la Recoleta. en la Recoleta. Y como éramos cerca Queiroz de ahí, Candia, famoso, Sí. José Queiroz. Grandote. Sí, grandote, porque ese era salesiano y tenía otro hermano también. ¿ah, sí? Sí, Juan Queiroz. Ese continuó siendo salesiano. Y ahí Qué sí bien. estaba el monseñor ese, ¿cómo se llama? Ahora, y fuimos compañero de colegio con el monseñor Joaquín Robledo, Ah, con que el está monseñor. en San Lorenzo. Sí, San Lorenzo, que ahora también Y concluye terminé ahora mi su colegio obispado. en el Colegio Nacional de la Capital. Ah, ya, Ahí terminé. ya. Y después intenté estudiar algo en la Facultad de Veterinaria que por motivos ya, vamos a decir, económicos y Sí. terminó. Y cuando eso la facultad era solamente luego la nacional, La nacional, ¿verdad? sí, la nacional. Para veterinaria. Y era esas dos cosas. pasajes, uno hasta ¿cómo? Eusebio Ayala y Eusebio después Ayala. era ¿Y pesado. eso era con el tren o no? ¿O era colectivo? colectivo, Ah, la ya. línea Ah, 240. claro, porque por Recoleta lo Por que Recoleta, pasaba, sí. ¿verdad? El trencito. Pero en esa ese época tranvía. ya no había, Ah, ya no había. el tren. Ah, ya no Solamente el tranvía lo que más o menos había, pero Ya. el tren ya no. No, el tren ciertamente que ya. Mira Y bueno, qué bien. eso es nuestra- Entonces, 9 hermanos y todos viven todavía. ¿Vos qué número Uno eran? falleció, el número 2. El El número 2 sí. falleció. ¿Y vos qué número de la familia? 2. Y el quinto, el que falleció ya. Ah, el hace quinto poco. el que falleció. Sí. Y vos sos el número 2 El número 2, sí. en la familia. Entonces tú ya le mandas a la familia. No, porque el otro, el mayor, El mayor. pues, ¿Cómo anda a ver? pudo estudiar todo y terminó, es doctor de ¿en medicina. Ah, mira un El poco. doctor che. Félix Ayala. Ay, mira un Sí, poco. él- Llegó a ser hermano. viceministro de Salud. salud. Ah, mira un poco. Y- Entonces. Después mis hermanos estudiaron, todos son licenciados en matemática, hay 2. Después hay una licenciada en contabilidad. Y los otros sí no terminamos el bachiller y terminamos ahí. Ya, o sea, comenzaban ya a trabajar directamente. trabajar. Y antes como más o menos así se hacía en la familia, ¿verdad? Se hacía, Se hacía sí. como una elección. Bueno, vos mi hijo puede estudiar, Y- vos mi hijo va a tener que ir No, a pero trabajar. en ese caso el nuestro no era así. Nosotros teníamos Sí. que estudiar sí o sí. Ah, sí o Teníamos sí. oportunidad de estudiar, pero Claro. mi papá tenía una fábrica de jabón ahí en la esquina en casa y Entiendo. nosotros teníamos que producir ese Claro, material. claro. Y el tiempo que nos daba, mediodía, teníamos que estudiar. ¿Y esa fábrica de jabón, hacían los panes de jabón? Los panes o- de jabón, eso cortábamos, se hacía, es un No, oye, material líquido, Sí, una olla de sí. 3.000 kilos. Sí, Se hacía hervir y después se ponía en molde de 500 kilos o más. ya. Se ponía y después eso se cortaba con regla y Sí. un alambre de acero. En serio, caliente, ¿o no? No, frío, pero teníamos que tirar, pero sobre la regla. Entiendo. Y cortaba Mira, todo en pancito. eh. Pero era muy lindo. Era trabajoso, pero lindo. Aprendiste. ¿Y tus hermanas y hermanos, Sí, ellos también siguieron Sí, estudiando? ¿O maestra? estudiaron, sí, todos Ustedes estudiaron, 11 son luego. licencias. estábamos 7, ¿no? Ah, Y 7. Él, yo lo que está... 9. 9. Ah, ya. Sí, el mayor ya falleció y Juana Isabel vive también acá cerca. Tengo otra hermana que es viuda, que vive en San Lorenzo, las 2 solteras viven acá en lo que era Y mi la padre. parte de
formación docente, solamente vos. Yo y tengo otra mi hermana tenés que es otra hermana. licenciada en Licenciada. guaraní, Ah, en guaraní. enseñada también en los colegios. En serio. Sí, Ya, ya. después todos estudiamos, todos éramos también, para eso los papás y mamá vinieron de YouTube para estudiar, Para estudiarlo. para que o sea, sus vamos hijos y- estudien, para que mira, salgan porque adelante. El último era militar. Sí, el último es militar, Ah, retirado, el- es allá. Alberto, el menor de todo, después de 10 años le tuvo otra vez mi mamá. En serio, después de 10 Sí, años. sí. Y él es con jerarquía de coronel. Retirado. Sí, Sí, retirado, coronel. ya. Acá cerca nomás también vive. También, o sea que Sí. todo a través de toda Acá esta sí. zona. Qué Sí. interesante entonces. Bueno, y esto es lo que estamos nosotros compartiendo aquí con esta familia, la señora Beatriz Benítez, me dijiste, ¿verdad? Benítez. Y el señor Edilberto Ayala. Ayala. Entonces tu hermano también fue ministro, me dijiste. Viceministro. Ah, mira, viceministro, entonces, de la parte de la de Salud. salud. Muy bien, queridos amigos, así entonces nosotros estamos visitando con nuestro programa Ñande Upicue Pupore. Y volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Upicue Pupore. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Farmacia Panambiverá. Recetas, perfumes, regalos. Estamos ubicados sobre Ivapobó, esquina Atirá, en el centro mismo del barrio San Pablo. Teléfono 021 52 1070. Farmacia Panambiverá. Ñande Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros cursos modulares bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Octubre, la teología paulina. Queridos amigos, estamos volviendo con más Ñande Upicue Pupore. Estamos con la señora Beatriz Benítez y el señor Edilberto Ayala. Ellos nos están hablando un poco y nos están contando de su experiencia. Primero, la primera partecita es un poco de la familia de ustedes, ¿verdad? Donde
nacieron, cómo se fueron criando, educando con sus padres, Yutú y Trinidad. Así, o sea, tus padres. Tus padres ya eran también de aquí. Bueno. Y ahora queremos saber un poco de ustedes, cómo fue el flechazo. Bueno, ustedes eran medio vecinos luego, así que, pero dice que las mujeres son las que mejor cuentan. Y vos que sos maestra luego, seguramente que sabes luego narrar. Y como eras educadora de los niños, sabes contar más cuentos, ¿verdad? Ay, Narranos así un poco, mismo. ¿cómo ustedes se conocieron aquí? Y realmente nosotros nos conocimos de criatura, ¿En porque serio? sus Ya de padres, criatura, sus sí. abuelos vivían cerca de mi casa. Sí, Y sí, ahí sí. frecuentábamos mucho en la casa de la abuela Marcela, que nosotros le decimos, porque ella era la abuela de todo el barrio. Porque Ah, nosotros no pero teníamos- ¿abuela de quién era verdaderamente? De- Ah, era de tu mi abuela. marido, sí. Y era Y su entonces mamá. abuela otra vez de todo el barrio, de todos los chicos. Y la ya. mamá de él era mi maestra en la escuela. Ah, mira un poco. Sí, y después... Entonces nos luego tu fuimos- mamá habrá dicho, esa niña es muy estudiosa, esa niña es muy buena. Después entramos en el colegio, en el Ave María. Sí. Y ahí nos conocimos. Yo tenía 15 Ah, años. entraron luego y se conocieron. Sí, ahí. ahí nos ¿De quién era ese colegio, Ave María? No De sabes. los Ese era Manzoni. Manzoni. A Manzoni, o sea, era Manzoni privado. Bierzi. Manzoni Bierzi, Sí, del era privado. Ah, privado, entiendo. Y se Vivían llamaba- ahí sobre República Argentina, creo que se llama después, ya pasando Mariscal López. No, San Martín. Ah, San Martín. San Martín. Pero desapareció después ese colegio. Desapareció. Sí. Totalmente. Ni Totalmente. la estructura ni nada ya. Pues tenía hasta el cuarto curso nomás. Hasta el cuarto curso. Yo el primer año nomás lo hice ahí. Después ya me fui a Y ahí se Nuestra Señora conocieron. Ahí nos Ave conocimos. María, habrá dicho. Ave María. Pero era lindo para mí porque Sí. era un conocerse, una nueva amistad Claro. que anteriormente no es como ahora el noviazgo. Nosotros empezamos ahí, nos miramos, nos conocimos, hablamos, pero muy poco hablábamos. Claro. Y yo le hacía pasar frente a su casa, pues yo repartía jabón en un carro. ¿En Entonces serio? en el carro pasaba frente a su ¿En casa. serio? Sí. Era el carrito ese a caballo. A ¿cómo caballo, era? a caballo. Mira un poco. ¿Y cómo ponían en caja? En caja de madera eran nuestros jabones y en eso repartíamos. Ah. Vendíamos por Caja con cartón también. acá en Loma Puntá, en Ceballos Cue, en el Enucado 4 y acá en el barrio. Ya. Y todo en carro. Mira un poco, che. Qué interesante. Y Era así muy los lindo. caballos, ¿eso dónde tenían? ¿El patio, En la el casa de patio, ustedes? en el patio O sea que teníamos. era propiedad grande siempre. Propiedad grande, pero le largábamos y en esa época el hospital acá de IPS tenía un patio grande todavía donde es pizza y atrás de eso era baldío y podía entrar sin Ya. problema. Ya. Porque prácticamente en esa época, en el 70 o 65, por ahí empezó la construcción de IPS. La construcción así grande, Así ¿verdad? grande, sí. Porque antes creo que era un hospital pequeño. No, anteriormente era luego una quinta. Era una Una quinta. quinta, una Ya. quinta, sí. Después empezó la construcción de IPS ahí. Entiendo. Sí, porque yo recuerdo, hasta ahora están las hermanas franciscanas. Sí, ahí en la Y, capilla. exactamente. Y la construcción me decía que ellas ya estaban con el padre que está por ser santo, el primer sacerdote nuestro, ¿verdad? Que sería el padre Ortellado. Duarte Ortellado. Sí. Que justamente él les trajo, había sido a esta congregación. Ah, Y hace más de 70 años que vinieron. Y después hicieron un contrato con IPS y ellas hacían de la lavandera, la cocinera, la enfermera. sí. O sea que así comenzó. Y después IPS ya fue creciendo y fue tomando otros rumbos. Grande fue ya el Y entonces así edificio. comenzó y así se conocieron. Y después Y eso se miraban, nos se conocimos, hablaban. nos mirábamos, nos hablábamos. Después terminó el periodo de colegio del sexto curso y entonces ya empecé prácticamente a llegar como amigo en su casa. Pero era un amigo que venía de lunes a lunes. Claro, Sí, porque demasiado. Me Padre, apreciaban los padres, entonces asistía. Yo no tenían problema en Claro. hacer cosas también ahí, pero... Claro. Y después ya empezamos la cosa más seria y a los 25 creo que Nos casamos. nos casamos. ¿Vos tenías 25? 25 y Sí, ella yo también también. 25. Ah, tiene la misma. Sí, la misma. edad, Nos casamos la acá en la misma. iglesia de Trinidad Sí. y Ahí mismo luego se casaron. ahí Sí. mismo empezamos a vivir en alquiler y después de un año, 2 años ¿Y empezamos. dónde fueron a vivir?
Y vivimos acá cerca, ahí detrás de la cerámica. Ah, ya. Por ahí nomás vivíamos. O sea que todo por aquí Todo cerca. por Usted acá. no- Porque ella no- su trabajo eh, era En en el técnico Javier y Ah, claro, y mi claro. trabajo era en la farmacia Catedral. Entonces Ah, ya, teníamos que ya. adaptar a eso. Y para Farmacia Catedral, ¿cómo hacía? ¿Pasaba colectivo? por Colectivo, aquí? en la línea 2 o el 40. Entiendo. Nos bajábamos allá en Azar, ahí detrás del Hotel Guaraní. Y después Ya. ya caminaba. Ya. Pero era... Y ahí en Farmacia Catedral, ¿qué hacías? Y yo era vendedor de productos químicos Ah, y instrumentales para estudiantes de química. Entiendo. Y la parte de jabón también es cuestión de química o Y- no tanto? Y prácticamente eran tres componentes, el aceite, la grasa de vaca que le decimos y la soda cáustica. Ah, ya. Y eso mezclábamos a hacer hervir, pero tenía un porcentaje que se hervía y llevaba agua. O sea que es más sencillo eso. Es mucho más sencillo. Y allá en la... Era vendedor Era exclusivamente. vendedor, solamente vendedor, sí. ¿Y cómo se hacía esa venta? ¿Allí en el mostrador? En el mostrador. Ah, en el mostrador. En el ya mostrador, entiendo. sí. Como eran antes las farmacias, ¿verdad? Que... Sí, y era la única farmacia más completa porque tenía de todo. Todo lo que pedía tenía. Mira un poco. Y bueno, eso fue nuestro... Y después Nuestro- los hijos. Vienen los hijos. Los hijos. ¿Cuántos hijos tienen? 4. El mayor es Alcide Eligio, es ingeniero industrial. Ah, mira un poco. La segunda es Cecilia Beatriz, es doctora en ginecología obstetricia. Enviudó y estudió a su marido. Su marido era Médico doctor, médico forense, cirujano de trauma, trabajaba ahí Ah, mira un poco. En la en fiscalía. la y en- fiscalía y en primer auxilio. Entiendo. Entonces su Cuando rubro estaba le sobre quedó- Brasil. Sí, se le quedó toda ella y tuvo que Ah. estudiar otra vez médico forense, criminalística y todo lo que implica. mira, Y ahora claro, trabaja como en la médica fiscalía. también, Sí, ¿verdad? trabaja en la fiscalía, trabaja en Villa Lisa y en 12 de junio que es IPS también. Ah, trabaja. sí, sí, sí. Y el tercero también es ingeniero industrial, pero él se dedica más a la docencia, casi en toda acá Asunción la facultad enseña. Entiendo. Sí, y la última es Marcela Beatriz. Y El nombre de Beatriz les gusta por la sí, pinta. ¿eh? las dos son Beatriz. Por eso. Y las dos somos casi escorpianas, de serio? noviembre y octubre. ¿En Este serio? 29 es el cumpleaños de mi O hija, sea la que menor. 3 Beatriz Medina. Sí. 3 Beatriz. La mamá y las 2 hijas. Y en 5 años tuvimos 4 hijos. 4 hijos. Y en el técnico ya me decía, de cerrar la fábrica o te vas. No me diga. Lo jesuita. Sí, los jesuitas. Y la menor es ingeniera agrónoma, máster mira. en biotecnología. Se fue 5 años a España. Ah, mira un poco. Y actualmente está como Directora académica. en la Facultad de la Nacional. Ah, mira un poco. En la parte de ingeniería agronómica. Entiendo. Y 4 hijos tenemos. Y después tenemos los nietos. Y los nietos, ya le dieron. De los 4, de los ¿cuántos cuatro. nietos ya vinieron? 5. 5. 5. Sí. Una ya es estudiante de Derecho en primer A año. la cuenta, ya son 18 grandes años. entonces. Sí, Y los otros sí son de colegio y de escuela todavía. Ya. sí. Hay Me dos. dijeron que tienen 47 años de 47 matrimonio. de matrimonio. Entonces ya, y entonces 5 nietos. 5 nietos. Interesante eso. Y ya están estudiando también. Todo. Todos estudiando. Qué bien. ¿Y cuál es así la alegría más grande que ustedes, por ejemplo, ven? Primero, del servicio que ustedes prestaron, ¿verdad? Por ejemplo, vos como educadora, Sí. por eso te pregunté, antes que tenés muchísimos alumnos ya. Sí, Y vos antes que cantidad. conocías medio mundo aquí, si vos repartías jabones y de aquí para allá todo el barrio, la gente, ¿verdad? La familia. Todo eso y aparte de eso, el trabajo que estamos haciendo acá en la comunidad, pues estamos en la pastoral social de la parroquia. Ah, ya. Hace 12 años que estamos con eso y estamos manteniendo, son gente 10 o 15 señoras de edad ya que aprenden a hacer el crochet, el crochet. el bordado Sí. a mano y pintura sobre tela. Entiendo. Y al principio teníamos un curso de peluquería que tenía también, de ahí salieron 2 o 3 ya con esa profesión de peluquera. Sí, entiendo. Y ahora Ah, mismo entiendo. estamos en la parroquia yo estoy como la parte de economía Sí. y estamos trabajando en todo lo que
el padre o el hermano necesitan. Sí. ¿Cómo se llama el párroco ahora? ¿Quién es el párroco? Aldo Rafael, Aldo Rafael. Ya. Santa Cruz. Pero una congregación lleva, ¿verdad? Es de los capuchinos. A los de capuchinos. sí. Los capuchinos están con ellos. Exactamente. Entonces, Empezamos con el hermano Mario Osvaldo, después vino el hermano Smith y después Juan Mora y después vino el hermano Antonio Lewin. Él estuvo Él 10 años. 12 años por ahí estuvo. 12 años. Y ahora vino el hermano Rafael. Ya. Y de los movimientos en donde ustedes trabajaron, En el además del servicio. En el movimiento que estamos, en el movimiento Hogares Nuevos. Hogares Nuevos. Que es un movimiento que prácticamente ayuda a las familias a sentirse fuerte y unidos. Entiendo. Porque nos enseña el diálogo. Sí. ¿Y para qué estamos? Porque anteriormente en el matrimonio éramos individualistas y egoístas, vamos a decirle, porque Sí. yo quería algo para mí, ella algo para ella. Claro. Y en cambio en el movimiento nos enseñamos que teníamos que ser Uno para el otro. Para el otro. Al contrario, Al ¿verdad? contrario. Sí, sí, sí. Y este movimiento vino con el padre Facci hace Ricardo Facci, Ricardo 30 años Sí. hace 30 años. Que O sea, aquí mismo en esta parroquia. en esta parroquia. Sí, y- Porque nosotros, el grupo que trabajamos en la parroquia, para que ella sea cuasi parroquia, éramos 5 matrimonios que fuimos elegidos y nos fuimos en ese movimiento. Fuimos los primeros ya. acá en Asunción. Entiendo. Los primeros. ¿Y el obispo quién era cuando eso? ¿Rolón será? ¿O ya era Benítez? Benítez. Benítez. Ya, Benítez. Después vino Cuquejo, Sí. después ya vino Valenzuela, Venezuela, y ahora ya está ahora el- está nuestro cardenal Adalberto. Adalberto. Sí. Mira qué bien, che, bueno. Y a Adalberto también le está gustando mucho el movimiento y le gusta la cuestión de la pastoral social. Ya, Están apoyando bastante. qué Hace bien. poco que estuvimos en un congreso en el arquidiócesis sobre el cambio, el cuidado del medio ambiente. Ah, sí, sí. Cuidemos Y nuestra casa cuidemos común. nuestra casa común. Estuvimos nosotros en ese congreso. Ah, estuvieron en ese sí. congreso, sí. Y estamos siguiendo porque hay una compañera que era directora del técnico también, Matilde Elena. Ella está siguiendo ahora un curso con ellos para poder enseñarle más a la gente sobre la pastoral social. Claro, Porque pastoral social se trabaja ahí para poder testimoniar nuestra fe. Tenemos que dar lo que el Señor nos dio a nosotros. claro. Y yo ahí en la pastoral social estoy enseñando pintura sobre tela, manualidades. ¿Vos sos crochet, pintora también? ¿O cómo es la Pinto cuestión? también, sí. Antes le llamaba manualidades, ¿verdad? Manualidades, pero yo en el colegio aprendí todo, o sea que nos íbamos a los cursos para capacitarnos Y mejor. vos enseñabas también eso en el colegio, manualidades. Enseñaba con mis niños, era muy útil porque enseñábamos sí. la parte de motricidad fina, Sí, sí. más Yo necesitaba. aprendía crochet y todo aprendí en la escuela. Sí. Pero ahora me olvidé todo el crochet, Y pero anterior- llegamos a hacer nosotros. Sí, anterior- Hacíamos bolsones, arpillera, Artillera. Oye, por la hora de bolsón. Macramé. macramé, Bonito. bueno, hacíamos de todo. Todo eso Hasta hacemos. hacíamos vaso con esa hoja de diario. Sí, sí, sí. Un molde, no sé qué cosa, con el, Esa- no sé cómo era con Con los canutos, Ah, eso bien. del papel diario. el papel. Hacemos de todo nosotros. todo hacíamos nosotros. Y después hacía como planteritas, servicios. Exactamente, sí. Uno, si después no practica, se va olvidando también de esa manualidad, ¿verdad? Sí. Bueno, así es que nosotros ya vamos concluyendo, ¿no? Hay tantas cosas lindas, ¿verdad?, que uno puede ir comentando y diciendo. 47 años de matrimonio, Sí. y sobre todo de servicio, tanto en la educación o también a la parroquia, a la comunidad. Y eso es lindo y es loable. Y eso es lo que queda también, ¿verdad?, en el corazón de los hijos, ¿verdad? Exactamente. Que ellos, dentro de su profesión, puedan hacer un servicio tan lindo también para la comunidad. Y bueno, queridos amigos, nosotros nos vamos despidiendo y como siempre les dejo la bendición del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima nosotros con más. Y ande por ahí.